Eh, si me esperan un poquito voy a acomodarme porque el sol me está afectando un poco. Voy a tratar de poner alguna barrera que detenga. Ahí sí, detenga un poco el sol. Ahí sí, sí. Estamos mejor. Buenos días a todos y todas. Estamos aquí en la sesión número 2 de Teoría de la Comunicación. Los materiales de la primera sesión se encuentran todos disponibles en la página del curso. Ahí van a encontrar el PowerPoint, hay un link de la primera sesión y están las lecturas correspondientes al concepto de campo de estudios de la comunicación, ¿no? Que es este espacio estructurado y dispuesto como un campo de fuerzas donde trabajan, operan diversas instituciones que se dedican a la producción de conocimiento en torno a la comunicación, ¿no? La noción de campo de estudio nos llevaba a la consideración, al análisis de distintos paradigmas de investigación que operan con distintas perspectivas teóricas. Y cuando tienen distintas perspectivas teóricas son distintos modos de concebir la comunicación. ¿Ya? Distintos modos de situarse frente a los problemas de comunicación, diversos niveles de análisis de la comunicación, de modelaje de los procesos de comunicación. Lo interesante de la noción de campo, entonces, es que nos permite aproximarnos a los estudios de comunicación como un espacio de disputa, donde coexisten distintas perspectivas y donde hay un intenso debate en torno a los problemas propios de la comunicación, a cómo se constituye, cómo se define, cómo se construye el objeto de estudio, es decir, qué entendemos por comunicación. Y a lo largo del curso vamos a ir aproximándonos a algunos de estos perspectivas teóricas que se inscriben dentro de programas de investigación, porque el campo es mucho más vasto, ¿no? Es imposible en un curso, además de la extensión que tiene que está reducido por los efectos, digamos, de la reorganización de los semestres, ver todos los paradigmas, todas las perspectivas. Nos vamos a quedar solamente en 3 de ellas. No sé si hay preguntas respecto a la primera sesión, algún punto que ustedes quisieran que reforzáramos, que retomáramos antes de ir específicamente a lo que nos va a ocupar el día de hoy, que es los términos de referencia del ejercicio grupal, un ejercicio que ha sido diseñado también para aproximarnos al campo de estudios de la comunicación. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, ¿no? Tal vez una pregunta importante es la importancia que tiene la teoría dentro de los programas de investigación. ¿Por qué concentrarnos en las perspectivas teóricas y no, por ejemplo, en los paradigmas epistemológicos? ¿O no concentrarnos específicamente en los tipos de modelos de estrategias de investigación? No sé si alguien puede intervenir un poco para acompañarnos con la reflexión. ¿Por qué son tan importantes las teorías en el campo de la ciencia? ¿Cuáles son las funciones de la teoría? Eso es uno de los puntos que vimos la sesión pasada. Por favor, si quieren intervenir. Si no, voy a pedir la palabra a algunos de ustedes. A ver si se animan. Antonia Godoy, ¿estás ahí? Sí, profe.
Hola Antonia. Oye, ¿por qué serán tan importantes las teorías? Bueno, le puedo citar exactamente lo que dijo la clase pasada porque estoy viendo A el ver, cuadro. ¿ya? Pero ofrece que las teorías son el modo como se organiza el conocimiento en el campo a ver, y que existe dentro del paradigma para regular la investigación. Ya, sí, son orientadoras, ¿ya? Muy Sí. bien, Antonia. ¿Puedes Excelente. responder? O sea, pone temas que son bien importantes. Mira, la teoría es el modo como se organiza el conocimiento, ¿ah? En distintas áreas del saber. De modo tal que la gente que se dedica a investigar lo que hace es producir teoría. El concepto de teoría, el teoro, es la mirada que da inteligibilidad. Es decir, tenemos un problema, un campo del conocimiento y tratamos de comprenderlo, de poder explicar, ¿no?, cómo funcionan los fenómenos dentro de esta área del saber. En nuestro caso, cómo funciona la comunicación. Las teorías de la comunicación, por lo tanto, son un conjunto de estructuras sociales del conocimiento, que nos proponen un modo de mirar la comunicación. A ver, ¿qué más podría añadir otras características de la teoría? Eduardo Inostroza, Eduardo, ¿estás ahí? Hola, Eduardo. Ahí sí, Hola, ¿cómo estás? bien, bien, profe. Qué bueno. Oye, a ver si se te ocurren algunas otras cosas que decir, aparte de lo que ya señaló Antonia, o reforzar algún otro rasgo, alguna otra función de la teoría. O sea, a mí se me asimila harto también a lo que podría ser el método científico. En ese ¿Mm? aspecto, por medio de una teoría, uno se apronta igual a una tesis, a una hipótesis, a intentar demostrarla igual. Entonces, para mí, lo que pueden ser las teorías es, como bien lo decía usted, igual un, una pronte a lo que en verdad a lo que es, pues, como una ciencia, una teoría, como que eso se me hace. ¿Mm? Sí, oye, las teorías, tienes toda la razón, forman parte de los instrumentos de la actividad de investigación científica. El concepto de ciencia, entendámoslo de un modo genérico, como un estudio sistemático, regulado, de un objeto de estudio. Es un modo de avanzar en la construcción del conocimiento. Nos podríamos preguntar también qué es el conocimiento. Mira, un conocimiento básicamente supone una relación, tiene un carácter relacional, entre un sujeto del conocimiento, ¿no?, y algo que está siendo conocido. Esa es en epistemología, que es la teoría del conocimiento o la reflexión sistemática sobre el problema del conocimiento. Se denomina habitualmente a eso que intentamos conocer como el objeto. ¿Ya? Entonces es una relación sujeto-objeto de conocimiento, solo que el objeto no es necesariamente una cosa. De hecho, la comunicación no es una cosa, la comunicación es un proceso, ¿no? Que supone la interacción entre sujetos, tiene un carácter dinámico, donde intervienen instrumentos, ¿ya? Pero no es una cosa, ¿no?, material. Sí tiene una dimensión material, pero supone un proceso de interacción. Ya, entonces el conocimiento supone esta relación sujeto-objeto, ¿ya? Como resultado de esta experiencia que tiene el sujeto del conocimiento, intentando de aprender las características de este objeto, para nosotros la comunicación, vamos elaborando escritos sobre los resultados de nuestras observaciones. Y a partir de múltiples observaciones hacemos generalizaciones. Efectivamente, la teoría, por lo tanto, es uno de los componentes de este modo de conocimiento, que es el modo de conocimiento científico. No es el único modo de conocimiento, pero es un modo de conocimiento que ha sido diseñado para tratar de proveernos en términos de los resultados, de dos cualidades, ese producto que emerge de esta relación de interrogación del mundo empírico.
que es, por una parte, consistencia, ¿no? O confiabilidad, el conocimiento sea confiable porque está verificado y sea válido. Es decir, que hay una correspondencia entre los resultados y ese mundo que estamos observando. Porque si no es válido, bueno, no vamos a poder intervenir luego adecuadamente. Si veíamos, fíjense, los propósitos de la teoría, ¿ya? Que eran permitirnos describir, ¿no? Analizar, explicar algún objeto o algún fenómeno del mundo empírico, ¿ya? Eso abre las puertas luego para poder intervenir sobre la realidad. Cuando tenemos problemas y algo no nos funciona bien, digamos, tenemos dificultades, decimos, bueno, ¿cómo resolvemos este obstáculo? Y entonces, si tenemos buenos modelos que permitan explicar, identificar los componentes más relevantes, bueno, podemos intervenir con éxito. Si hacemos la intervención y si obtenemos un buen resultado, decimos, ah, mira, nuestro modelo, por lo tanto, nuestra teoría funciona. Y efectivamente, Eduardo, es parte de este modo de conocimiento que es la ciencia, ¿ya? En ocasiones aparece esta un poco criticada, ¿eh? No sé si ustedes han participado un poco de este debate del carácter instrumental de la ciencia. En algunos casos se le acusa también del carácter colonial, porque es un tipo de conocimiento cuyas bases se ha construido fundamentalmente en el primer mundo, aunque esta es una mirada discutible, porque la verdad es que la ciencia es una empresa, hoy día una empresa mundial, y la verdad es que aparte de de las bases, de los pilares de la ciencia, no fueron puestos solo por europeos, sino que hay, por ejemplo, una participación importante de pueblos orientales, de China, en procesos, de los antiguos chinos, en procesos, por ejemplo, de experimentación, de los pueblos árabes también, por ejemplo, el desarrollo de las matemáticas, el mundo árabe participa, hace unas contribuciones muy importantes. De modo tal que plantear que se trata solo de una empresa de carácter europea, eurocéntrica, es una mirada tal vez un poco restringida. Pero se critica muchas veces a la ciencia. No obstante, hay que decir que creo que es la vía más segura para producir conocimiento, y cuando decimos producir conocimiento, estamos hablando de un modo de gestación de representaciones sobre el mundo que nos permiten resolver problemas. En realidad el conocimiento tiene una dimensión práctica, ¿no? Es decir, práctica. Ha sido diseñado ¿para qué? Para hacer. Entonces, bueno, las teorías, el modo como se organiza el conocimiento, la teoría de la comunicación, cómo se organiza el conocimiento en este campo de estudios que es el de la comunicación, ¿ya? Las teorías son entonces estructuras sociales de conocimiento, y nos muestra un estado de saber preexistente, ¿ya? Pero sabemos que estas teorías forman parte de estos programas de investigación que son diferenciados unos y otros, y que las propias perspectivas teóricas tienen todas ellas un conjunto de sesgos o implican un conjunto de decisiones que, por supuesto, inciden en la generación de los resultados del conocimiento. Una de las características de las ciencias sociales es el carácter pluriparadigmático. Las ciencias naturales, por lo menos en el relato que hace Thomas Kuhn en Revoluciones Científicas, aparece como la sucesión de paradigmas, pero en cambio en ciencias sociales tenemos paradigmas que coexisten. Y entonces nosotros vamos a ver nos vamos a aproximar a algunos de esos paradigmas de conocimiento, poniendo la atención, el foco en las perspectivas teóricas, que es donde se sistematiza el saber, y por lo tanto donde emerge esta imagen de qué es lo que entendemos por comunicación.
Por eso la importancia de ello. Así que muy bien sus intervenciones. Oye, bueno, y entonces como un modo de aproximarnos a este campo, que vamos a ver, es muchísimo más complejo de la pequeña aproximación que nosotros hacemos en el curso. En el curso yo he elegido algunos paradigmas contrastantes que muestran miradas diferenciadoras para ver esa dialéctica, podríamos decir, es decir, esta contraposición, ese debate en torno a este objeto de estudio de la comunicación. Pero el campo de la comunicación es muchísimo más rico, diverso, incluye posiciones muchas veces también que van mezclando perspectivas teóricas, ¿no? Y un modo de hacerlo es a través del estudio de las agendas de revistas de comunicación. Yo he escogido les voy a proponer que exploremos un conjunto de revistas latinoamericanas de comunicación. Yo he identificado algunas que se pueden explorar, pero ustedes, si es que quieren, están interesados por otra revista, ¿ya? Incluso si quieren estudiar una revista que no es latinoamericana, si quieren estudiar una revista iberoamericana de comunicación, también pueden hacerlo, ¿no? O anglosajona, si es que leen bien inglés, pueden hacerlo, ¿ya? Lo interesante de estudiar en revistas latinoamericanas es que va mostrando la mirada de quienes habitan en el continente, y entonces hay elementos allí de construcción del campo en nuestro espacio geográfico, porque por supuesto la ciencia siempre tiene una dimensión histórica, ¿ya? En las particularidades de donde se emplaza la ciencia hace que esos contextos influyan. Por ejemplo, respecto a la posición subordinada dentro del campo que tenemos los latinoamericanos, porque la mayor parte de las teorías se han ido elaborando en el primer mundo, entonces somos más bien consumidores de teoría que productores de teoría. Esto no quiere decir que en América Latina no haya habido también, ¿no?, procesos de elaboración teórica, solo que no llegan a asumir posiciones hegemónicas dentro del campo, o se trata de teorías a veces locales. El tema, fíjense cómo influye el contexto, ¿no?, en la producción del conocimiento. Es un tema bien relevante. O sea, hay toda una discusión respecto al particularismo, sobre todo en ciencias sociales, versus el generalismo, el universalismo. Y esto es lo que algunos autores le critican también a la ciencia. Ustedes saben que la ciencia busca producir un conocimiento general, es decir, universal. Por lo tanto, levantar modelos teóricos que puedan ser aplicados en distintas partes del mundo, indistintamente del contexto. Fuertemente en los debates de la epistemología latinoamericana, algunos autores han discutido esto y han propuesto la necesidad del desarrollo de conocimientos contextualizados, particularistas. El problema con el particularismo es que interesa a los contextos específicos, ¿ya? No se puede trasladar ese particularismo a otros espacios. Bueno. Diría yo, no obstante, que el campo de la comunicación todavía, incluso en las aproximaciones de los latinoamericanos, hay el entendimiento de que es un fenómeno universal humano. Por lo tanto, es un buen campo para el trabajo científico. Ya, no sé si hay alguna pregunta respecto a lo que hemos dicho. Si no hay preguntas, voy a compartir el PowerPoint donde están las indicaciones de este ejercicio de estudio de la agenda, ¿no?, editorial de revistas latinoamericanas de comunicación. Cuando hablamos de agenda, la agenda es cómo se van a seleccionar los contenidos de cada uno de los números al interior de un proyecto editorial que expresa la revista. Todas estas son revistas que declaran una atención específica al estudio del campo de la comunicación. Pero hay distintos modos de construir agenda, hay también distintos tipos de políticas editoriales,
Hay algunas revistas que, por ejemplo, que pueden manifestar un interés privilegiado por los medios de comunicación, otros por el campo de la cultura y de la sociedad, como espacio de interacción comunicativa, espacios que se construyen comunicativamente. Esto es una de las propuestas de uno de los paradigmas que vamos a ver, una de las perspectivas de análisis, que es la perspectiva de análisis sociocultural, nos dice, oye, mira, ocurre que la fenomenología de lo social, es decir, la emergencia de los hechos sociales, ocurre allí donde emerge la comunicación, porque la sociabilidad implica la capacidad de coordinar acciones, y para ello se necesitan ciertos instrumentos y medios, ¿no?, de coordinación. En primer término, tenemos los sistemas lingüísticos, y luego diversos tipos de tecnología para trasladar señales que tienen codificada información semántica. Bueno, entonces las distintas revistas hacen declaraciones respecto a lo que ellos entienden como su objeto de estudio, lo que es el campo de la comunicación. Y esas indicaciones, que son políticas editoriales, obviamente inciden en esto que llamamos la agenda, ¿ya? Es decir, ¿qué vamos a incluir como contenido? ¿Sí? Distintas revistas hacen distintos tipos de selecciones. Y la idea es ver en esa diversidad y por lo tanto amplitud de comprensión respecto a lo que se considera que es el campo de la comunicación, se van a ir mostrando, ¿no?, los límites de esto y las definiciones que institucionalmente estas revistas, que además son representativas normalmente de instituciones universitarias o de centros de investigación o de asociaciones de investigadores, ya entienden por qué es lo que es la comunicación, que es nuestro propósito aquí, nuestro interés primordial, ¿ya? Entonces voy a compartir pantalla. Ya. Bueno, a ver si puedo. Ya. Ahí sí. ¿Me ven mi pantalla? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se ve bien? Ya. Oye, miren, este es el ejercicio, es un ejercicio grupal que vamos a hacer. Ustedes tienen que constituir grupos de trabajo, ¿ya? De 5 personas, 6 personas, entre 5 y 6, podría haber 4, ¿ya? Y entonces van a elegir una revista de comunicación. Yo puse acá, traigo, más adelante les voy a referir 9 revistas. Hay más, hay muchas más. Por lo tanto, si ustedes quieren buscar otra revista distinta, pueden hacerlo. Si quieren buscar revistas iberoamericanas, hispanas, anglosajonas, norteamericanas, también pueden hacerlo, ¿ya? Acá hay una propuesta que nos concentremos en las revistas latinoamericanas. Hay algunas de ellas que son muy interesantes, que tienen una larga trayectoria, que además van mostrando los debates de la comunicación dentro de América Latina, cómo los intelectuales latinoamericanos, los investigadores latinoamericanos se fueron posicionando en distintos momentos frente al problema de la comunicación, porque hay variaciones, digamos. Hay un proceso de transformación en los emplazamientos, en las miradas, en las ocupaciones. Este es un campo dinámico, un campo en movimiento, que es una empresa humana, ¿no? Distintas generaciones fueron atendiendo a problemas que consideraban prioritarios en un momento y que luego dejaron de serlo, ¿ya? Porque emergió una crítica, se visualizó un componente que parecía subordinado, no considerado de un modo tan relevante, y eso hace cambiar la mirada y luego se desplazan, por lo tanto, los posicionamientos. Y la historia de esas revistas nos permite seguir, si es que uno estudiara, por ejemplo, algunas de ellas en su trayectoria histórica, puede ver también los cambios históricos de esos
modos de aproximarse a la comunicación. Si sucede que más de un grupo se interesa por la misma revista, lo que vamos a hacer es que estudiamos números sucesivos, porque la idea es que en este estudio de la agenda de las revistas es que ustedes estudien tantos números, ejemplares de la revista, como integrantes tengan. De modo tal que si es que son 6 integrantes en el grupo, tienen que estudiar 6 números, ¿ya? Y van a hacer un análisis de esos números, ¿ya? Describiendo los artículos, cuáles son... cuál es el nivel de análisis de la comunicación, dónde se sitúa el objeto, cuáles son los objetos, cuáles son las perspectivas teóricas, cuáles son las estrategias metodológicas, ¿ya? Esos 4 ítems. Cada artículo debe ser analizado en esa perspectiva y se van a ir construyendo tablas de frecuencia. De modo tal que si el grupo es de 6 personas, ustedes van a tener una lectura de los últimos 6 números de la revista. Y en esos 6 números me van a decir, oye, ¿cuáles son los rasgos predominantes de esa agenda? Mire, profesor, de modo predominante se estudiaron medios, se estudiaron, por ejemplo, procesos de recepción o contextos culturales. ¿Qué es lo que se está publicando? ¿No? ¿Y cuál es la frecuencia relativa de cada uno de ellos? Ya, ahora, si el grupo es 4, ustedes van a analizar solo, de 4 personas van a analizar solo 4 números, tantos números como personas, pero grupos de menos de 4 personas, ¿ya? Porque si no, la mirada que tenemos es muy restringida, ¿ya? Respecto a la agenda. Obviamente hay distintos criterios de construcción de la agenda, ¿ya? No solo las líneas editoriales, sino también en ocasiones algunas revistas tienen como política, por ejemplo, hacer números especiales. Entonces focalizan todo el número en un tema y eso hace que, claro, si es que uno estudia pocos números, esos números especiales improntan la agenda. La mayor parte de las revistas son de publicación semestral, es decir, bianual, 2 números al año, ¿ya? Entonces, en ocasiones, estas revistas tienen un número abierto a recoger lo que llegue, ¿ya? Y otro número especial. O a veces también hacen lo siguiente, que tienen un monográfico, una parte monográfica, es decir, concentran 5 o 6 artículos sobre un tema que ellos han llamado y publican además en otra sección artículos diversos, ¿ya? Bueno, acá están, fíjense, las instrucciones para el ejercicio, ¿ya? La leemos y lo importante es que queden claros. Caracterizar a la revista. Cada revista tiene que ser caracterizada, ¿no? Identificando el nombre, la afiliación institucional. Esto es interesante, ¿ya? Decíamos que el campo es un campo estructurado e institucionalizado. Tenemos cierto tipo de instituciones que son los que se encargan de las tareas propias de la generación del conocimiento, ¿ya? Entonces es importante saber cuál es esa afiliación institucional. ¿Ah? Las revistas son en cierta manera, bueno, un modo de posicionarse en el campo, de incidir en él, de adquirir visibilidad. Algunas revistas se vuelven muy importantes, son puntos de referencia, ¿no? Y entonces esto hace ganar visibilidad, influencia, oportunidades a veces a los miembros de esta institución. Sobre todo antes, digamos, en sus comienzos, lo propio es que en estas revistas publicaban los académicos de la propia institución. Hoy día con los sistemas de indexación, ya lo vamos a ver, este punto, hay restricciones para ello, ¿ya? Tenemos la afiliación institucional. ¿Cuáles son las instituciones que sustentan estas revistas? Línea editorial declarada. Ustedes van a ver que en las páginas de la revista siempre hay una pestañita que dice sobre nosotros o sobre la revista y cuenta un poco cuáles son estas políticas editoriales específicas. Es decir, qué tipo de trabajos son los que reciben, ¿ya? Eso es la línea editorial. Le dice, bueno, nosotros estamos interesados en el campo, por ejemplo, de la comunicación y la información. Por ejemplo, por decir algo.
o la comunicación y la cultura, o la comunicación y la sociedad. Esto, fíjense, estos conceptos, veíamos la sesión pasada, la noción de concepto, ¿no? Son representaciones generales, abstractas de ciertos objetos, nos están diciendo también de cómo se está, para ellos, cómo se está configurando ese campo de estudio. O sea, están situando uno a la comunicación inmersa en el espacio social, por ejemplo. Esa idea, ¿ya? Otros que se reducen al estudio de los fenómenos de las tecnologías, de las comunicaciones, en fin. Entonces, hay una línea editorial declarada. Frecuencia de aparición, sistemas de indexación, ¿ya? Es decir, estos son sistemas de análisis de la información que producen las revistas, ¿ya? Y que certifican las propiedades y constituyen una certificación respecto a la seriedad del modo de trabajo. Hay distintos sistemas de indexación, algunos de los cuales son más exigentes que otros, ¿ya? No sé si han oído hablar, por ejemplo, de WOS, Web of Science, ¿eh? Que antiguamente se denominaba ISI, ese es uno de los más prestigiosos. Creo que fue la empresa Thomson. Esto surgió como una empresa privada que empezó a analizar los datos de las publicaciones y construir y proveer información sobre esta, ¿ya? Pero esto mismo se volvió en un insumo muy importante, porque nos dice, por ejemplo, oye, mira, esta revista cuenta o no con evaluación de pares externos, cuenta o no con evaluación de pares ciegos, es decir, que el que evalúa no sabe quién es el autor, cuenta o no con es estable, digamos, continuidad y periodicidad, cuenta con un comité editorial, ¿ya? Ahí van estudiando una serie de propiedades que tienen estas revistas, y que son los que le dan estabilidad, confiabilidad y en fin. Y la participación en este índice hoy día es fundamental para las revistas, porque es lo que valida la publicación, ¿ya? Una revista que está en un buen índice de indexación es reconocida luego entonces como un indicador de productividad científica, porque decimos, mira, sí, en esta revista todos los artículos, perdón, han sido evaluados por pares científicos, ¿ya? Y por lo tanto hay una evaluación crítica de esto. No se publica todo, ¿ya? Hay un índice de rechazo. Por ejemplo, ese índice de rechazo es uno de los factores que se indica. Eso muestra cuán difícil es publicar en esa revista. Entonces hay distintos sistemas de indexación y hay que ¿Eso es? identificarlos. ¿Sí? Por ejemplo, la línea declarada en la revista se sigue como a rajatabla o ya en la práctica suele ser como un poco más flexible. Oye, muy buena tu pregunta. En este caso, como es un descriptor de la revista, tú luego, hay un último punto ya que es analizar la agenda editorial. ¿Ya? O sea, cuando vemos la línea editorial declarada, es lo que ellos nos están diciendo. Pero luego en tu análisis tú puedes decir si es que se escapa a esa línea editorial declarada o no. Porque todo esto finalmente, ya no sé, esto es el primer punto, aquí lo describimos. El último, el número 5, dice analizar ahí se me pegó el artículo, analizar la agenda editorial de la revista de acuerdo a los resultados de análisis de las frecuencias, de las características de los artículos. O sea, vamos a tener uno lo declarado y lo otro lo observado por ustedes. Por ejemplo, una revista podría decir, oye, yo estudio solo comunicación digital, ¿ya? Pero luego ustedes van a la agenda y se dan cuenta que en realidad están incluyendo otro tipo de expresiones de comunicación.
que no corresponden a información digital. Entonces ustedes pueden decir, la verdad es que en la práctica esta revista tiene una política editorial mucho más amplia de la declarada. O podría ser al revés, bastante más restringida. Decir que a mí me interesan estudiar los fenómenos de comunicación y cultura, y voy viendo en la agenda de la revista y vemos que hay solo tecnologías de la comunicación. Luego podemos decir, hay una visión de la idea de cultura que es bastante restringida a las tecnologías. Pero eso es en el último punto, en el punto 5. Aquí hay una primera caracterización que decir, ¿cuáles son las características declaradas, en este caso, por la revista? Las revistas hacen estas referencias. Y si es que fuera ese el caso, que ustedes no lo encuentran, dice ahí, en realidad la revista no hace una declaración de línea editorial o políticas editoriales, pero normalmente sí lo hace. Creo que todas las que yo seleccioné tienen este componente, donde hay una pestañita y cuenta sobre nosotros, línea editorial, y, en fin, hay varias pestañas que te están ofreciendo información. Por ejemplo, respecto a qué tipo de productos recibe. Es decir, oye, recibimos artículos originales que son resultados de investigaciones en el campo de la comunicación, por ejemplo. ¿Ya? Eso es parte de esa línea editorial. Entonces, pero sí, efectivamente podría ocurrir que no siempre hay concordancia entre esas líneas editoriales declaradas y lo que hace la revista. ¿Por qué? Porque las prácticas humanas siempre son más dinámicas y ocurre que muchas veces estos componentes escritos un poco quedan desfasados, es decir, la gente no va actualizando esa línea editorial, ¿no? Por distintas razones. Si ustedes ven, por ejemplo, las páginas de las universidades, se van a dar cuenta de eso. Muchas veces aparece en las páginas de las universidades como director una persona que ya jubiló y todavía está y aparece ahí como que es el director de la escuela, o en fin. Nosotros mismos a veces, si ustedes revisan mi página, yo no estoy constantemente actualizando mis publicaciones, porque bueno, tiempo, energía, en realidad uno pone su esfuerzo en otro punto. Y a veces también porque el cambio en la línea editorial puede afectar estos procesos de indexación, pues se espera que la revista sea estable, entonces a veces es más conveniente que operar simplemente en las prácticas de selección que cambiar la línea. Eso. Bueno, entonces, como ustedes van a partir por esto, luego vamos a construir una tabla de frecuencia sobre los tipos de textos publicados en la revista. Las revistas publican distintos tipos de texto, de producto. Todavía, me parece que en los casos puestos y en América Latina todavía no hay revistas que sean transmedia, sino que está expresión en formato digital de la antigua concepción de la revista que revisa una serie de temas, ¿ya? Y lo que ofrece son textos escritos. Me imagino que a futuro esto va a cambiar. De hecho, hay algunos que sí incluyen otros componentes, como son, por ejemplo, ensayos fotográficos. Tienen zonas de arte, por ejemplo, ¿ya? Pero en este caso las revistas académicas tienen su centro, digamos, su punto central puesto, su énfasis en la publicación de artículos que son resultado de procesos de investigación o bien ensayo o reflexión teórica también podría ser. ¿Ya? Cuando hablamos de tipos de texto, ojo lo siguiente, porque van a haber distintas categorías de texto. Por ejemplo, ya tienen artículos, tienen a veces avances de investigación, ¿ya? Pueden tener notas, pueden tener revisiones, que sea la discusión de 3 o 4 textos producidos sobre un tema en el último tiempo. Estamos hablando de libros publicados en el último tiempo. Tienen reseñas. La primera parte es frecuencia de los tipos de textos publicados, ¿ya?
Ojo con las categorías, por ahí he visto algunos que distinguen nombres, por ejemplo, le ponen monografía y artículos y monografías, pero las monografías no son más que artículos sobre un tema específico que ellos están trabajando, es decir, forman parte del monográfico, pero eso que llaman monografía son también artículos, ¿ya? Hay que tener ojo con qué tipo de productos son los que están ahí. Ya. Primero, una tabla de frecuencia de los tipos de textos publicados en los números que ustedes analizan. Ya, cada número puede tener, qué sé yo, esto varía de acuerdo a las revistas, ¿no? Entre 10 y 30 textos distintos, ¿ya? Bueno. Y entonces, si ustedes están analizando 6, van a tener ahí un n del número de ese texto, de cada uno de esos tipos de textos. Pero nosotros vamos a analizar solo los artículos. Es decir, vamos a ver los productos que presentan ejercicios de investigación o reflexión académica sistemática sobre un tema. Estos artículos pueden tener un carácter empírico, es decir, que muestran resultados de procesos de investigación, o un carácter teórico, una reflexión sobre un determinado tema. ¿Ya? Dejamos afuera, por lo tanto, del análisis luego las entrevistas. Muchas veces en las revistas hay también entrevistas. Hay obituarios, es decir, personas que ocuparon una posición importante dentro del campo y que fallecieron recientemente, y se le hace un pequeño homenaje de su trayectoria académica, por ejemplo. ¿Ya? Por supuesto, publican también reseñas de libros, ¿no? Las publicaciones más importantes en el campo en el último tiempo. En fin, cada revista construye su agenda de modo distinto. Como les digo, en algunos podría haber también una zona de arte, por ejemplo, que publiquen la producción, porque trabajan en el campo de comunicación y cultura, entonces están publicando también o mostrando la producción artística de un autor relevante en el campo de la pintura, del dibujo, de la escultura, en fin. Por ejemplo, en nuestra universidad, la revista Austral de Ciencias Sociales un tiempo hacía eso. Tenía una zona dedicada a destacar a cultores locales. Después la tuvo que sacar, porque cuando trató de entrar a los sistemas de indexación, le dijeron, no, oye, no, esta revista, ¿sabes qué? No parece ser científica, porque es como magacinesca, incluye cosas muy distintas. Entonces, poco las exigencias de la indexación le obligó a sacar esa zona. Pero hay otras revistas que no necesariamente. De hecho, miren, como yo trabajo en comunicación, pero también en antropología, hay algunas revistas de antropología que suelen publicar ensayos fotográficos. ¿Ya? Sí, es una zona. Pero en este caso quedaría fuera del análisis. ¿Ya? Porque nosotros vamos a hacer luego un análisis particularmente de los artículos, es decir, de estos textos académicos donde se muestran resultados de investigación o reflexiones teóricas, ¿ya? O discusiones teóricas. Y entonces vamos a construir una tabla de frecuencia de las características de los artículos de las últimas ediciones. Tantas ediciones como números de integrantes tenga el grupo. Si ustedes son 6, revisan 6. Si son 4, revisan 4. Y así, sucesivamente. ¿Ya? Y entonces, las tablas de frecuencia van a atender el tipo de comunicación que aborda, el objeto de estudio del artículo, la perspectiva teórica y la metodología. Ya. Vamos a ir luego en detalle a estos puntos. Cada uno de estos puntos yo les voy a mostrar ejemplos de estas tablas de frecuencia, pero son ejemplos. Ustedes tienen que construir una que sea apropiada para el análisis de su revista. ¿Ya? Bueno. Luego, para cada número, identificar el trabajo que les parece más relevante o interesante, escribirlo brevemente y argumentar por qué les parece relevante o interesante. ¿Ya? La idea es que ustedes destaquen en cada número que analicen. Bueno, por lo tanto, si hay tantos números como integrantes, lo más práctico y lo obvio que lo que suponemos que va a pasar es que cada uno de ustedes se va a dedicar a analizar un número. Entonces, en ese número de esos artículos que revisaron, me van a decir,
y van a justificar por qué, cuál es el que les pareció más interesante. Esto es solo para conocer sus intereses y perspectivas, ¿no? Y también un poco para llevarlos a la lectura de los artículos, por lo menos de ese número. Y ahí tiene que haber una fundamentación de por qué. También, de esa manera, un poco vamos a ir viendo los posicionamientos dentro del campo de ustedes. Dentro del conjunto de alternativas que habían, ¿cuáles son las que les llamaron más la atención? ¿Sí? Ya, y finalmente, sobre la base de esas tablas de frecuencia, ustedes van a hacer un análisis, ahora sí, escrito, ¿ya? Donde van a especificar cuáles son los rasgos de esa agenda editorial. Analizarla es, entonces, distinguir cuáles son las características específicas de la agenda editorial de esa revista de comunicación, de acuerdo a los resultados de análisis de la frecuencia. Me van a decir, oye, profesor, predomina este nivel de análisis de comunicación. O sea, la mayor parte de los artículos se abocan a este tipo de comunicación. Tienen por objeto de estudio estos elementos. Las perspectivas teóricas dominantes o las que podemos identificar son estas, los diseños metodológicos, estos otros. Y hacen un pequeño análisis de esa agenda, donde puede haber tendencias marcadas o puede haber, digamos, también diversidad, puede ser una agenda heterogénea que está mostrando, por lo tanto, diferentes componentes de este campo de estudio, que no necesariamente toma un posicionamiento tan claro en una perspectiva u en otra. Ya, preguntas. La primera, profesor, es como una consulta más que nada. En el punto 2, usted nos hablaba de los tipos de textos que se publicaban en la revista, pero ¿Sí? igual usted nos mencionaba que teníamos que excluir algunos de los tipos de textos, por ejemplo, entrevistas y como... Reseña. Y reseña. Las reseñas son notas breves, son unas notitas, por ejemplo, una reseña puede llegar a tener 2.500, 3.000 palabras como máximo, ¿ya? Los artículos varían de acuerdo a las revistas. Normalmente están sobre los 9.000 palabras. Ustedes van a ver que es un texto extenso, ¿ya? Sí. Como 4 o 5. Las entrevistas se caracterizan porque ahí hay un personaje con el cual se dialoga, normalmente un investigador destacado, ¿ya? El obituario es una nota sobre la trayectoria de vida de una persona que murió, ¿ya? En cambio, los artículos presentan resultados de proyectos de investigación o una reflexión teórica sobre un determinado tema, ¿ya? Entonces, lo que nos interesa son estos últimos, ¿ya? Primero porque los resultados de investigación, obviamente, implican un conjunto de selecciones. ¿Ya? Construir un objeto, es decir, definir algo con objeto. Esto ya supone un recorte en el campo de la comunicación. Decir, oye, ¿qué estudiamos y por qué? ¿Por qué estudiar esto es relevante? Y eso normalmente implica un posicionamiento teórico, intereses epistémicos, y genera resultados que son producto de una observación sistemática de la realidad orientada teóricamente. Los ejercicios de reflexión, en cambio de teórica, también son pertinentes para nosotros. Estamos los autores pensando los objetos de estudio en términos abstractos o discutiendo respecto a los cuerpos de conocimientos preestablecidos, analizándolos críticamente, ¿ya? Entonces la idea es concentrarse en los artículos. Si ustedes todavía tienen alguna duda en la configuración de las categorías de las revistas, muchas veces las propias revistas ponen estas categorías, ¿ya? Diferenciadoras. ¿Cuáles incluir y cuáles excluir? Me preguntan, profe, mire, tenemos esta duda. Y ahí yo veo y les doy la indicación.
Una vez también que ustedes está- hagan la selección, primero constituyen el grupo y me van a decir, oye, ¿qué revista estudian? Van a estudiar. Yo voy a echar una mirada y les advierto si es que hay algún rasgo particular en esa revista que les deba, que deban atender. Porque en ocasiones pueden poner dos categorías distintas en la denominación de los productos, pero también son artículos. Como les decía, las revistas que incluyen una sección monográfica pueden llamar monografía a los artículos, pero son artículos también, ¿ya? Entonces, una vez que hagan la selección, yo les voy a echar una mirada también para, si es que hay alguna anomalía en alguna de estas revistas, advertírsela. Ya, voy a avanzar. Ya, esto es lo primero, ¿ya? Esta es la tabla de frecuencia de los textos publicados en la revista. Dice, a construir a partir del análisis de la revista. Este es un ejemplo, ¿ya? Porque pueden haber muchas más categorías de texto. Si la revista publica obituarios, tienen que contar los obituarios también, ¿ya? Si es que la revista incluye una sección de discusión, también incluirla. Cada revista construye su agenda de distinta manera, de modo tal que esto es solo un ejemplo, ¿ya? Pero tenemos arriba los tipos de texto y abajo el N. Entonces decimos en el número 1 hay tantos artículos, tantas notas o avances, en algunas partes se ponen avances de investigación, pero son textos más cortitos, ¿ya? Y nosotros nos vamos a quedar con los artículos. Incluyen o no entrevistas. La mayor parte de ellas incluye reseñas. ¿Sí? Ya. Pero reseñas Y y entrevistas no. entonces, ¿Tú, profe? ¿cómo? ¿Profesor? Pero reseñas y entrevistas no. Sí, ¿Cierto? repite por favor la pregunta. Revistas, digo, reseñas y entrevistas no. No las incluimos en el trabajo. No, y las notas tampoco. Ustedes van a concentrarse en analizar solo los artículos. ¿Ya? Entonces, si es que la revista tiene, por ejemplo, 30 textos, ustedes van a analizar solo de ellos los 10 artículos que consideran. ¿Ya? Es decir, quien analice ese ejemplo, contabiliza los demás. Cada estudiante va a analizar al menos un número de una revista. Claro, si ustedes trabajan grupalmente, puede que todos analicen todos los números que van a analizar, pero eso ya dependerá del método de trabajo que ustedes adopten, ¿ya? Pero hay primero un conteo general de los textos que publica la revista. Y luego nos vamos a concentrar en el análisis solo de los artículos. Claro, esto es una manera de yo ver la consistencia del análisis, porque ustedes van a ver que al final hay un N total de artículos. Ese N total es el que yo voy a ver que esté luego en los análisis particulares, porque nosotros nos vamos a concentrar estudiando, analizando de un modo más específico solo los artículos. ¿Entiende esto? Y excluimos, las otras las contabilizamos y eso nos hace una imagen de la proporción de artículos que hay dentro de la revista y qué otros tipos de materiales están incluyendo a las revistas. ¿Ya? De paso, doy un anuncio, ¿ya? Ustedes saben que más adelante vienen los cursos de seminarios de investigación. Esto puede ser un modelo de estudio. Saben que hay revistas que son súper interesantes. Hay revistas en América Latina, latinoamericanas, que tienen trayectoria, etcétera, y uno puede estudiar la agenda de las revistas y verlo por periodo. ¿Ah? El estudio de esto perfectamente podría dar lugar a tesinas de titulación. Y yo me apunto para poder guiar a quienes quieran hacer eso, ¿ya? Porque uno ve la historia, a través de esto puede ver la historia del campo. Claro, cuando uno elige una revista que tiene trayectoria, hay cuestiones re interesantes que se van manifestando en la evolución de la revista, en los temas por momentos. Uno puede ver cómo en distintos momentos hay distintos temas predominantes y eso nos va dando cómo se va transformando el campo. Hay temas que emergen, hay temas que desaparecen,
¿ya? Entonces, este tipo de trabajo puede ser tipos de tesinas también, ¿ya? Para quien quiera estudiar algunas revistas, y ahí vamos a ver luego varias revistas, ¿ya? Bueno, entonces partimos así. Entonces, luego vamos a generar tablas específicas para el tipo de comunicación de los artículos, para el objeto de estudio, para la perspectiva teórica y para el diseño metodológico. Ya, entonces, tabla de frecuencia de tipos de comunicación abordados por los artículos. Ya, este artículo decimos, mire, corresponde, profesor, a comunicación digital, a comunicación masiva, comunicación popular, comunicación comunitaria ciudadana. Estas son propuestas, ¿ya? La tabla la tienen que construir ustedes a partir de lo que observan. Estas son algunas categorías, algunas son bastante fijas y obviamente hay que incluirlas, es decir, están institucionalizadas. Ustedes, fíjense, esto es interesante decirlo también. A medida que se fue desarrollando el campo de estudio de la comunicación, se fueron distinguiendo distintos niveles de análisis, de modo tal que en algunos lugares donde este campo está muy desarrollado, ¿ya? Como por ejemplo en Estados Unidos, uno puede ver que hay incluso programas de formación que se dedican al estudio de solo un nivel de comunicación. Pues ustedes pueden estudiar en algunas partes un doctorado en comunicación digital, ¿ya? Un doctorado en comunicación organizacional, un doctorado en comunicación interpersonal, un doctorado en comunicación grupal, por ejemplo. Antiguamente, porque hoy día los medios de comunicación de masa están de capa caída, antes, claro, se podía estudiar doctorado en comunicación masiva. El cambio de las tecnologías también va generando cambios en el campo. En algunas partes podría haber también doctorados en cultura popular, que incluye las comunicaciones, ¿ya? O doctorado en comunicación comunitaria y ciudadana. O, digamos, programas de estudio en estos distintos niveles. Y abajo dicen, miren, otros, especificar cuáles y su frecuencia. Evidentemente no hay ninguna categorización que pueda ser exhaustiva, porque, como les decimos, el campo es dinámico, siempre están emergiendo nuevas posibilidades, ¿ya? Acá yo he señalado algunas de las que son más reconocidas, pero ustedes pueden identificar otras formas de comunicación que aparecen en la agenda y la ponen ahí, dicen, ya, esta. Y para cada nueva forma de comunicación que identifican, agregan, digamos, una nueva casilla, ¿ya? Estamos hablando del nivel de comunicación, no de la temática, ¿ya? Porque, por ejemplo, ya, podemos dividir la comunicación en los estudios en términos de niveles de donde ocurre, y eso es el modo de producción, modo de circulación, modos de consumo, y las temáticas. Porque yo puedo, si me encuentro un artículo sobre comunicación deportiva, esta puede ser digital, masiva, organizacional, ¿ya? Grupal, pero esa es la temática, ese es el objeto en este caso, ¿ya? Que es un tipo de tema, un tipo de discurso. Y esto tiene que ver con el siguiente tabla de frecuencias. Ya vamos a estudiar también de... a ver, espérense, estos tipos de comunicación. No, esto es acá me equivoqué, voy a corregir al tiro esto, porque esto es objetos de estudio, tabla de frecuencia de objetos de estudio. Objetos de estudio. Ya, ahí sí. A ver, voy a tratar de... Profesor, igual, ¿Sí? ¿tiene algún ejemplo de lo que entraría, de alguna cosa que entraría en otros en la tabla anterior? Bueno, ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, ahora aparece comunicación hipermedial, por ejemplo.
Podría ser. Podría ser, no sé, en realidad esto es lo que hay que como, ¿qué es lo que ocurre? Es que hay formas a veces mixtas de comunicación, ¿ya? Donde se combina lo digital con lo comunitario. Uno dice, mira, ¿cómo los centros o las juntas de vecinos emplean los medios digitales? Una de las cosas que aparece hoy día, por ejemplo, el uso del WhatsApp por las juntas de vecinos o los integrantes del barrio. Entonces uno diría, bueno, y está, ¿no? Entre digital y comunitario. Entonces son en realidad formas de comunicación digital comunitaria. Podría ser, ¿ya? Porque entran los dos. ¿Ya? El uso interpersonal de las nuevas tecnologías, ¿no? Son en realidad comunicación interpersonal digital, porque cuando pensamos, la teoría de la comunicación interpersonal es generalmente pensar la comunicación cara a cara. ¿Ya? Pero hoy día las nuevas tecnologías permiten interacción y tienen un lugar muy importante, ¿no? Entonces, bueno, eso hace que van emergiendo nuevas formas de comunicación, nuevas categorías. Y ahí ustedes pueden ver o se pueden quedar con esa. Es decir, siempre, mira, toda investigación tiene que dejar abierta un otros, ¿ya? Porque está siempre lo no pensado por uno, es decir, lo que no estaba dentro de sus categorías de análisis preexistentes. Como el campo está transformándose, como el campo es muy extenso, nos damos cuenta que hay otras categorías que no habíamos pensado, ¿ya? Hay quienes incluso, para mí esto no es posible, pero es discutible, pero hay quienes incluso hablan de comunicación intrapersonal, comunicación de uno mismo, con uno mismo, ¿ya? Si bien para mí la idea de comunicación supone siempre una interacción, algo compartido, ¿ya? Hay quien ha empleado la categoría de comunicación intrapersonal y podemos encontrarnos un artículo que esté en esa categoría, entonces ya, otra. Estos señores pensaron que el ejercicio introspectivo es una forma de comunicación. ¿Ya? Entonces, siempre las categorías, siempre tiene que aparecer un otro, porque hay algo que no va a poder ser clasificado en los anteriores. ¿Ya? Y eso no es necesario que haya un otro, pero puede ser, y uno tiene que dejar abiertas las categorías. A lo mejor estas que pusimos ya bastan, pero cuando vean la agenda se pueden dar cuenta que puede haber otros. Lo mismo pasa respecto al objeto de estudio, ¿ya? Uno dice, aquí pusimos algunos. Los objetos de estudio son prácticamente infinitos, hay muchos más. Por eso se aparece siempre la categoría otro. ¿Ya? Lo más característico, el campo de estudio nace en torno a la investigación de los medios de comunicación. Luego se va segmentando dentro del proceso de comunicación mediado de distintos componentes, las audiencias o públicos, los efectos de los medios, ¿ya? Los profesionales que laboran allí, por supuesto el tema de los contenidos, ¿ya? Representaciones, imágenes, los géneros, los distintos entonces tipos de estructuras textuales que se producen para la comunicación. Ya los géneros como podrían ser las telenovelas, los programas juveniles, el cine de terror, en fin, los western italianos. Ya. Luego la recepción y la lectura, los usos de la comunicación por parte de las personas, qué las personas están haciendo por esto, el contexto de la comunicación, o sea, cómo ciertos contextos inciden en las lecturas, por ejemplo, los códigos o sistemas, ¿ya? La propia investigación en comunicación, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo ahora, estamos investigando la investigación, esto es meta-investigación, y hay gente que escribe sobre esto. Dice, por ejemplo,
la importancia de la escuela de la economía política en la década de los medios de comunicación en la década de los 60, y hay un artículo sobre eso. Entonces, su objeto de estudio fue la producción de conocimiento sobre comunicación desde una perspectiva. ¿Ya? Ya. Y hay otros, muchos otros más. ¿Ya? Entonces, cada uno de ustedes tiene la libertad de ir aumentando, ¿ah?, o eliminando, si ustedes quieren alguno, en fin. Construyen su tabla de frecuencia de objetos de estudio. Ahí se me pegó también de estudio. Luego lo corrijo para subir el power. Ya, la diferencia, en el primer caso estamos hablando del nivel donde se sitúa, y luego en ese nivel, ¿cuál es el objeto de estudio? ¿Ya? Por ejemplo, si yo estoy estudiando las representaciones de la mujer en el discurso político de los diarios electrónicos, ya estaríamos en un nivel de comunicación que es de masas, ¿ya? De masas, porque si bien el formato es electrónico, los diarios no están construidos para la interactividad, sino que es más bien unidireccional. O sea, hay un centro productor de noticias que nos representa el lugar de la mujer, y entonces el discurso, y el objeto es el discurso. Estamos en nivel masivo y el objeto de estudio es el discurso sobre la mujer, representaciones de género, por ejemplo. ¿Ya? Ese es otro ítem. Otro ítem son las perspectivas teóricas que asumen los artículos. Esto puede costarles más, ¿ya? Porque ocurre con las teorías, hay teorías de diverso nivel. Hay teorías generales y luego hay muchas teorías subespecíficas. Acá lo importante no es tanto que ustedes, digamos, yo no voy a hacer un control de que sean precisos, sino que hagan un esfuerzo por identificar la perspectiva teórica. ¿Ya? Eso. Y también dice abajo, no explicitada, otra o no explicitada, es que en ocasiones no explicitada o ustedes no la pueden identificar, también lo pueden poner. ¿Ya? Pero si lo logran, bueno, mejor. Y nos vamos dando cuenta de las perspectivas. Ocurre con las perspectivas teóricas que también, como decía, la teoría, hay teorías de largo alcance, teorías macro sociales, es decir, que abordan la comunicación en su conjunto, y hay teorías luego al interior de estos paradigmas genéricos que son específicas. Entonces, por ahí ustedes pueden perderse, ¿ya? Pero que hagan un intento. Lo que me interesa es más el trabajo que la precisión, ¿ya? No es, si se equivocan acá en la descripción de las teorías, eso no importa, porque es un proceso progresivo de aproximación tanto a las perspectivas teóricas y a su reconocimiento. Pero pusimos algunos allí funcionalistas. Los funcionalistas investigan el aporte que realizan los medios a la sociedad. Crítica es cuando están destacando cómo operan en relación al poder, a la reproducción ideológica, a las prácticas de dominio, ¿ya? A los intereses, por lo tanto, de ciertos sectores sociales, o hacen un análisis crítico de la distribución del acceso a estos medios de comunicación. Sistémica es una perspectiva que va mostrando la interacción en diversos niveles de un medio, ¿no? Si pensamos, o del sistema medial, las interacciones que hay entre los medios y los sistemas de personalidad y en la sociedad. ¿Ya? Culturalista se aboca al estudio de los significados, los valores. Ecléctica es que combina distintas perspectivas, y puede haber muchas otras, ¿ya? Lo importante acá es que hay un intento de identificar las perspectivas teóricas. Y por último, en lo metodológico, diseño metodológico, fíjense, esto es bien simple, el tipo de diseño metodológico, no la identificación de las técnicas más específicas. Si es que emplean una metodología cuantitativa, numérica, cualitativa, es decir, están viendo, analizando, por lo tanto, estructuras discursivas, significados, ¿ya?
mixto, emplea ambos, o no aplica porque hay artículos teóricos, ¿ya?, que no van a tener metodología. Es simplemente el análisis de un objeto. Ya, estas son las tablas de frecuencia. Sobre la base de estas tablas de frecuencia, ustedes pueden analizar la agenda de los medios. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son los que les proponemos? Vamos a poner algunos ejemplos aquí. ¿Ya? La revista Comunicación y Medios, que es del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, fundada en 1981. Es una de las revistas de comunicación, si no la más antigua en el país. Ustedes saben, el Instituto de Comunicación de Imagen es un centro académico que tiene el estatus, no es facultad, pero es tan grande como una facultad. ¿Ya? O sea, es un espacio institucional bien fuerte. Debe tener, no sé, 50 académicos adscritos. Piensen que nuestro instituto acá en la Universidad Austral, y esto tiene que ver, fíjense, con el campo de la comunicación social, ¿no? En este caso el campo específicamente de enseñanza, o si ustedes quieren académico, porque nos dedicamos tanto a la enseñanza como a la producción de conocimiento. Este campo académico, ya, vean las diferencias, nuestro instituto tiene 12 plantas, esto debe tener 50 plantas estables, ¿ya? O sea, son o más, o 60, son 4 o 5 veces más grandes que nosotros. ¿Ya? Y eso obviamente indica que tienen una influencia dentro del medio mucho mayor, digamos, recursos, capacidades, especialistas. ¿Mm? Bueno, la revista de Comunicación y Medios. Y ya el nombre de la revista va a dar pistas, ¿no? No obstante, hay que decir que en los académicos en la Universidad de Chile hay una fuerte impronta de la perspectiva crítica, ¿ya? Eso hace que pese a este nombre, ellos están mirando cuestiones más amplias que solo medios, ¿eh? También procesos sociales, movimientos sociales, comunicación comunitaria. ¿Ya? Pero estos de acá yo les puse un par de ejemplos, son de los últimos números, vean, ficciones televisivas latinoamericanas. Esto es un género discursivo que es el de la telenovela, y que seguramente se va a estudiar en relación a las culturas latinoamericanas. Parte del éxito de las telenovelas tienen que ver con esto, ¿eh? Con la mediación, es decir, cómo son capaces de representar la cultura local y entonces la gente se siente identificada con los personajes, lo que está ocurriendo allí. Y vean este otro número, documental y ficción en el cine latinoamericano contemporáneo, fronteras y tránsito. Esto acá, fíjense, son estos fenómenos de transmedialidad, ¿ya? Entiendo yo, por lo menos de acuerdo a este enunciado, que es el de las fronteras entre los géneros, documental y ficción, ¿ya? Porque muchas veces ocurre con el cine que tiene alusiones documentales, es decir, es un cine histórico y que puede incorporar incluso dentro de las películas segmentos documentales. Y también pasa que hay todo un juego a veces de ficción en el género documental. Existen las docuficciones. Bueno, esta es una revista. Su principal competidor, fíjense, Cuadernos de la Información, fundada en 1984, ha pasado por varios momentos. Esta revista es de la Universidad Católica, la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica de Chile. Ahí hay una facultad de comunicaciones, vean, de nuevo, campo académico. Acá tiene un estatuto de facultad. En este caso, la Católica, la institucionalidad que se aboca al cultivo de la comunicación tiene un estatuto institucional superior al de la Universidad de Chile, porque en este caso es un instituto, es un centro, sería como un centro, este Instituto de Comunicación e Imagen, ¿ya? Es dependiente de una facultad, me parece que es de la Facultad de Ciencias Sociales, me parece. O por lo menos no tiene el mismo estatuto de facultad,
¿ya? Eso quiere decir que hay un grado de dependencia de otra unidad. Y en cambio acá hay una facultad. Las facultades son los órganos básicos, fundamentales de organización de los estudios y las prácticas de investigación en las universidades. Cuaderno de la información. Acá hay otra mirada mucho más próxima a los temas de mercado, ¿no? Y aparece el concepto de información y subtítulo comunicación y medios en Iberoamérica. De nuevo el tema de los medios. Si ustedes ven, estas dos revistas que son las revistas más importantes en Chile, ¿eh? Ponen el tema de los medios, por lo menos en su portada. O sea, estamos entendiendo aquí la comunicación como algo que ocurre en los medios, ¿ya? Podemos ver luego si es que en su agenda rebasan estos límites. Lo más probable es que sí, porque la comunicación claramente lo rebasa, ¿ya? Pero los títulos de estos números, vean, medios y sociedad en el Cono Sur, transformación en el cine, del cine contemporáneo en Iberoamérica, ya, otra revista. Esta es una revista digital, por lo tanto, como no tiene un formato material impreso, no encontré una portada, ¿no? Diseñan portada, perspectiva de la comunicación de la UFRO, fundada el año 2000, adscrita al doctorado en comunicación. Ustedes saben que tenemos un doctorado en cotutela, ¿ya? Y esto es porque el director de la revista, que es Carlos del Valle, está como director es uno de los directores o coordinadores del doctorado, entonces se llevó la revista para el doctorado, ¿ya? Son cuestiones de organización política del campo. Fíjense, la ciencia y la ciencia de la comunicación, como todos los espacios sociales, tienen una dimensión política. Les decía, hay disputa, intereses, ¿ya? Dirigir una revista tiene cierto prestigio, un lugar de emplazamiento, de posicionamiento y también de visibilización de quienes tienen esos cargos directivos. Entonces, en este caso, el director adscribió la revista ahora a un programa en el que él también dirige. Antes estaba adscrito a un departamento de la UFRO. ¿Ya? Bueno, pero estos son vecinos próximos, ¿eh? Y con los cuales estamos asociados. Por lo tanto, en cierta medida aquí, quien estudie esta revista es como estudiar la casa, en cierta medida. ¿Mm? Porque nos va a ver cómo los investigadores del sur en Chile están administrando sus prácticas de investigación y cómo se constituye esa agenda. Este doctorado asume una posición teórica en el campo de la teoría de las mediaciones y una perspectiva crítica. Ya. Vean, esta es una de las revistas latinoamericanas más importantes, es muy interesante, tiene una larga trayectoria, fundada en 1972, fíjense, ¿ya? Son muchos números, ¿no? Son 48 años, 2 números por año, estamos hablando, y con números especiales, ¿ya? Entonces, es una larga producción. Es administrada por CIESPAL, el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, que es una organización que nace al alero de la UNESCO, ¿ya? Que es, digamos, la unidad que se aboca al estudio de los temas de cultura y educación de las Naciones Unidas, ¿ya? Esta es una revista muy interesante, por ejemplo, perfectamente uno podría hacer aquí una tesina estudiando esta revista, porque se va viendo la historia del campo de la comunicación a través de América Latina, a través de ella, de sus discusiones, los temas, los debates, ¿no? Siempre aparece muy vinculado a cuestiones de política, esta discusión entre sociedad y política. Chasqui, ustedes saben, son los mensajeros del Tahuantinsuyo del Imperio Inca, digamos, ¿no? El sistema de comunicación ancestral del principal imperio prehispánico de América del Sur. Hay que decir que los caminos llegan hasta el sur de Chile, ¿ya?
con seguridad hasta Santiago, hasta Talca, el último Pucara, es decir, asentamiento militar incaico, pero el Inca se movió más al sur y hasta el día de hoy hay voces quechuas en las lenguas originarias, en el Huilliche, en la variante Huilliche y en el Mapudungun central. Hay muchos quechuismos. Bueno, esta es una revista muy interesante. Otra revista muy interesante también es la revista latinoamericana de ciencias de la comunicación, ALAIC, que diría yo que es la principal asociación hoy día de investigadores de comunicación, Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación. ¿Ya? Mientras la anterior funciona al alero de esta institucionalidad que es vinculada a la UNESCO, esta de acá es de esta asociación que es constituida y administrada por los propios investigadores, ¿no? Que realizan los más importantes congresos en comunicación el día de hoy. También es un lugar, o sea, estudiar esta revista es también estudiar la historia del campo en los últimos años de la comunicación, solo que es de más reciente fundación. Había previamente otra revista que es Diálogo de la Comunicación. Lamentablemente ya no está abierta, ¿no? Seleccioné solo revistas que son de acceso abierto. El Diálogo de la Comunicación es de la FELAFACS, la Federación de Facultades Latinoamericanas de Comunicación. Por problemas de gestión y soporte económico del medio, hoy día es de acceso cerrado. Pero esa era una muy linda revista, mucho más antigua, donde también uno podía seguir la evolución del campo de estudio de la comunicación en América Latina. Lo excluí porque hoy día no es de libre acceso, pero era más antigua. Bueno, esta es una de las revistas ahora de instituciones universitarias que tiene larga trayectoria. Es como la primera revista electrónica en el campo de la comunicación del año 96. Hay varias otras que son más antiguas, pero aquí esta revista nació como una revista electrónica. Por lo tanto, es de las primeras en subirse a plataforma. Y está abierta, y uno lo puede ver del año 96, sus publicaciones. Es una revista que nació en Monterrey, en el Instituto Tecnológico de Monterrey, luego ha emigrado, hoy día está en la Universidad Católica del Ecuador. También es una revista bien importante, porque nos permite seguir la evolución de los debates. Entonces, una revista en sus inicios mexicana, hoy día está sentada en el Ecuador, pero que tiene una tradición latinoamericana importante. Luego, acá fui eligiendo algunas revistas de los países vecinos, Contratexto, ¿ya? Y ustedes pueden ver acá el modo de constituirse esta idea de contratexto, ya hay una sugerencia ahí, Revista de Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima. La Universidad de Lima es una universidad privada, pero donde hay una tradición de comunicación muy importante, hay una facultad de comunicación que ha hecho aportes sustantivos, diría yo, ¿no? Hay, por ejemplo, todo un área ahí de semiótica de la comunicación, que es una de las áreas donde yo trabajo, que es muy relevante. Pero vean cómo se va construyendo la agenda, cómo la diferencia entre lo que decíamos, cómo se seleccionaban los temas, ¿ya? Vean esta, dice, comunicación para imaginar futuros deseables en América Latina. ¿Ya? Estamos hablando de esa relación comunicación-sociedad, o comunicación, ciudad y espacio público. Miren una curiosidad, en la editora Jimena Po. Jimena Po fue alumna nuestra, de las primeras generaciones de la Escuela de Periodismo de la Universidad Austral. Ella hoy día es académica del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Incluso fue un tiempo directora, o creo que ocupan el cargo de coordinadores ahí, coordinadora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, fue alumna nuestra y acá fue invitada como editora especial de este número de comunicación, ciudad y espacio. Invitada o eventualmente puede haber postulado. Algunas de estas revistas permiten la postulación.
Bueno, por razones de tiempo, porque ya nos está alcanzando la hora, les pongo otros, les voy a dejar el Power, revista Signo y Pensamiento. Esta es una revista colombiana de la Universidad Javeriana, Tramas de la Comunicación. Esta es una revista argentina. Si ustedes googlean van a encontrar otra. Si ustedes quieren investigar otra, bien, lo hacen. Si quieren investigar, si se interesan más de un grupo por una revista, estudiamos más números de la revista. Y puede haber 2 grupos estudiando la agenda de una misma revista. Sería interesante porque podemos comparar también periodos y estudiamos series secuenciales. Así que, bueno, ya estamos en la hora, ¿no? Entonces voy a dejar de compartir, no sé si hay una última pregunta, si alcanzamos para ello, porque es probable que tengan clases luego. Y si no, les subo el Power y en la próxima sesión del día de mañana me traen las preguntas. Profesor, yo tengo una pregunta cortita. Cuando elegimos una revista, ¿tienen que ser los últimos 5 números o podemos elegir así como un número que nos llame la atención? No, la idea es que estudiar números secuenciales, ¿ya? Podrías estudiar los primeros 5, los últimos 5 o 6, según el número, ¿ya? Pero para estudiar periodo, ¿ya? Ah, ya. No estudiar cualquiera, porque ¿qué es lo que ocurre? Que el campo, como les decía, siempre tiene un carácter histórico, ¿ya? Entonces, hay cuestiones de coyuntura, hay cuestiones de momento que van seleccionando, que hacen que se seleccionen los temas. Y para tener un abordaje sistemático, yo recomiendo o los últimos o los primeros que estén disponibles, ¿ya? Profesor, para Y seleccionar la secuenciales, revista. no separados, sino que son qué sé yo, si ustedes son 6, los últimos 6, los primeros 6, así. Sí, perdón. No, profesor, que no alcancé a escuchar. Para seleccionar la revista, ¿le enviamos un correo o lo discutimos mañana en clase? No, me envían ustedes se organizan primero constituyendo un grupo y luego me envían un correo al mail watch y entonces me dicen, mira, el grupo está compuesto por estas personas, nos interesa estudiar esta revista. Y yo los anoto, y si es que hay alguna coincidencia en la revista, ahí nos organizamos para ver quién estudia los primeros y cuál es la secuencia de números que estudian. Ok. Y ¿Ya? profesor, es por ejemplo, si el grupo tiene 6 personas, son 6 revistas. Si tiene 5, 6 son revistas. 5. Ah, ok. Y si son 5, 6 números de la revista. claro, 6 números de la misma revista. Es una revista que se estudia en 6 números. ok, ¿sí? pero claramente es Entonces como vamos cantidad de viendo revistas. cómo se organiza en secuencia la agenda. Ok, pero sería como cantidad de números por ¿Perdón? cantidad de ¿Me puedes participantes. repetir? Sería cantidad de números por cantidad de Claro, participantes. cantidad de sí, eso es. Exactamente, cantidad de números por cantidad de participantes. Luego, al menos cada participante analiza un número. Y luego suman, construyen las frecuencias con los datos. Por supuesto, la tabla tiene que ser construida entre todos. Y luego construyen las frecuencias y hacen el análisis de la agenda de todos los números que estudiaron. ¿Sí? Eso es. Oye, bueno, para no robarme el tiempo de otra sesión, ¿tienen clase ahora, me imagino, no? Sí. ¿Sí? Ya, entonces quedamos hasta aquí y mañana a las 11:30 más preguntas. Partimos con esto, ¿ya? Bueno, Bueno, chao. profe, chao. Chao, Bueno, nos vemos profe, mañana. Chao, profe. gracias, Chao. muy bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chao, chao.